En el sexto puesto tenemos la mansión de Atherton. Dominga, esposa de Atherton. Cuando su esposo murió, Dominga decide dejar la finca y trasladarse al centro de la ciudad, donde edificó una mansión en el barrio de Pacific Heights en el año de 1881. George Atherton, uno de los hijos de Dominga con las que vivía, estaba casado con una mujer cuyo carácter solía dejarle en evidencia, sobre todo delante de su madre, quien le recriminaba su debilidad de carácter ante su esposa. La situación se fue tornando cada vez más insoportable, hasta que George vio la salvación en un viaje a Chile, donde buscaría fortuna lejos de las presiones de su madre, pero durante el viaje falleció debido a problemas renales que arrastraba desde hace un tiempo, y a falta de un espacio en el barco en donde ponerle, el capitán decidió conservar su cuerpo en un barril lleno de ron, y así fue como George volvió a casa. Varios días después, el mayordomo abrió el barril y se encontró con el macabro hallazgo. Al poco tiempo, Dominga, con su nuera Gertrude, viuda de George, decide abandonar y vender la mansión debido a que escucharon golpes en las paredes y a sentir frío en algunas de sus habitaciones, todo ello sin explicación aparente. Ambas aseguraban que el espíritu de George trataba de vengarse por los tormentos y los malos tratos que recibieron de ellas en vida. Puesto número 6. Número 5. La embrujada Hickory Hill o Casa Vieja de los Esclavos en Illinois. La Casa Hickory Hill en los últimos años ha sido visitada por cientos de turistas por los fenómenos extraños que allá sucede, debido a la cámara de horrores con la que contaban, que murieron hombres y mujeres que eran llevados encadenados. Hickory Hill ha sido denominada a la Casa Vieja de los Esclavos. Las historias que se cuentan en el lugar dicen que los muertos de Hickory Hill no descansan en paz. Poco después de que la casa se convirtiera en un centro turístico, los visitantes empezaron a decir que cosas extrañas estaban sucediendo en el lugar. Se quejaron de ruidos extraños en el ático, sobre todo los ruidos sonaban a gritos, gemidos y hasta el ruido de cadenas. Un número de personas habló de sentimientos incómodos en los cuartos de los esclavos, con sensaciones de miedo intenso, la tristeza y de ser observados. También hablaron de escalofríos y ser tocados por manos invisibles. Número 5. Número 4. La Casa de Yuyua. Fue construida en 1915 por la familia Suárez Mujica sobre un terreno de 1.600 metros cuadrados. Su última propietaria fue doña Elvira Suárez de Mujica, nieta de la primera propietaria de la mansión y que falleció en 1997, dejando la propiedad a manos de sus 7 hijos, pues muchos de sus potenciales compradores se arrepentían debido a los malos comentarios que decían sobre la mansión. El cronista Miguel Laborde escribió en una de sus columnas que uno de sus antiguos dueños se enamoró de una criada, la que habría sido envenenada por la esposa. Desde entonces, la joven penaría por las 30 habitaciones, incluso sentándose a los pies de las camas, deseosa de contar su desgracia. Otro rumor de la historia asegura que el antiguo dueño de la casa no solo tuvo amoríos con la empleada, sino que ambos habían tenido un hijo. Cuando la celosa esposa se enteró del hecho, envenenó al niño y a la mujer. El hombre, al enterarse de esto, mató a su esposa para luego suicidarse. Las atormentadas almas en pena de estas personas serían entonces las responsables de los sucesos insólitos que allá ocurren. En la madrugada del 2 de agosto del 2005, la casa se incendió inexplicablemente. Los vecinos cuentan que mientras 10 compañías de bomberos intentaban apagar el fuego, uno de los bomberos dirigió un chorro de agua hacia la cúpula, que había comenzado a quemarse. En ese instante,
pared aseguran que habrían 3 cruces que se dibujaron en uno de los muros que la sostenía. Posteriormente comenzó la construcción de un centro comercial que tampoco escapó de la influencia de la antigua casa. Varios trabajadores renunciaron después que aseguraban que mientras trabajaban en la losa del segundo piso sentían que alguien los empujaba, pero al voltearse se daban cuenta que no había nadie en el lugar. Algunos vecinos dicen que ahora se sienten más tranquilos sabiendo que hay un centro comercial en el lugar, pero otros aseguran que pese a que la casona ya no existe, los fantasmas de las almas en pena todavía siguen en el lugar. En el tercer puesto tenemos la casa de Amityville, que se ubica en el 112 de la avenida Ocean, en Amityville, New York. En la madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia Dreyfus, con la edad de 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Los investigadores no tenían ni un indicio que les permitiría sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de algunas pistas encontró en la pieza del único superviviente 2 cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como el robo que el joven había cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión y el joven fue condenado a 25 años de prisión. El 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos, ese día el matrimonio de George y Kathy Luce se mudó al lugar donde habían ocurrido los asesinatos. La casa era espaciosa y de muy bonita arquitectura, fue puesta a la venta por muy poco dinero. La familia Luce decidieron olvidar los hechos ocurridos anteriormente y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocupar 16 días debido a los extraños fenómenos que allí sucedían. Número 2. El misterio de la casa de Winchester. Sarah Lubbock, esposa de William Will Winchester. Winchester hacía parte de la compañía de armas de rifle Winchester, una conocida marca de fusibles de palanca de la época, creada por su padre. En 1866, la tragedia llegó cuando Annie, la pequeña hija de la pareja, falleció a causa de una extraña enfermedad infantil. 15 años después, en 1881, falleció el señor William a causa de una tuberculosis. Los eventos fueron una gran depresión para la señora Winchester, por lo que buscó la ayuda de un espiritista. La respuesta que obtuvo Sarah de su visita al espiritista fue desconcertante. Según él, su familia estaba siendo molestada por los espíritus de indios americanos, soldados de la guerra civil y otros muertos que habían sido asesinados por sus rifles, y que esa fue la causa de la muerte prematura de su hija y su esposo, añadiendo además que si no hacía algo pronto, ella sería la próxima víctima. Fue así como la señora Winchester se trasladó hacia la costa oeste de Estados Unidos en 1984 con la intención de construir una casa que contenga a los espíritus. Las instrucciones eran claras: levantar una casa y no parar nunca de construir mientras estuviera viva, así no corría el peligro. La pequeña casa de campo que compró en aquella época se convirtió en una mega casa de 24.000 metros cuadrados. Tras 38 años continuos de construcción, en el año de 1922, una enfermedad cardíaca acabó con la vida de la señora Winchester, y junto a ella terminaron la obra. Hoy en la actualidad la casa es abierta para turistas. Número 2. Número 1. La casa de Wiley. Construida en 1857 sobre un cementerio, esta casa se ha llevado el título de la casa más embrujada de Estados Unidos, pues en ella se han visto fantasmas en varias ocasiones, entre ellos el fantasma de Jim Robinson
y varios de los miembros de la familia Wiley. La familia Wiley se trasladó a San Diego, California en 1853, pero no fue hasta 1857 cuando se instalaron en su casa definitiva, conocida como Wiley House. La casa se encontraba construida sobre un antiguo cementerio y posteriormente había sido utilizada como lugar de ajusticiamiento. En 1858, Thomas y Anna Wiley ya tenían 3 hijos: Francisco Thomas, quien murió a los 18 años, y Amelia Anna. En agosto de 1858, un incendio destruyó algunos de sus negocios. Abatido por esta pérdida y la muerte de Thomas a principios de este año, la familia se mudó a San Francisco, en donde Wiley trabajó como comisario de los Estados Unidos. Después del trágico divorcio de Violeta, una de las hijas de Thomas Wiley, que causó una tremenda humillación y que pasó en un periodo de gran depresión, Violeta terminó suicidándose, disparándose una bala en el corazón el 18 de agosto de 1885. Después de la jubilación de los negocios, debido a su mala salud de Thomas, Wiley moriría el 14 de diciembre de 1890. Para entonces, Anna, viuda de Thomas, y sus hijos Lillian, Francisco y George, todos vivían en la antigua casa y con el tiempo todos morirían allí. Esto ha sido El Mundo Random. Si quieren más historias así, no olviden comentarlo. Nos vemos.